Ok, muy bien. Pues vamos a empezar con oración. ¿Les parece bien? Bendito Dios, te damos gracias que estamos reunidos hoy para descubrir cosas nuevas de tu palabra. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver estas cosas maravillosas y glorificar a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace 8 días vimos que había unas profecías de reyes que iban a llegar a la luz de la venida del Mesías Jesucristo, que uno de sus nombres también era el Dios poderoso. Y cuando los magos llegaron, fueron a adorar a Jesús en Belén y luego salieron por otro rumbo, ¿no? En esta historia, el día de hoy, necesitamos saber algunas cosas. Jesús está terminando su ministerio en la tierra y voy a poner esto porque Johnny me está llegando aquí. Entonces, permíteme un minuto. Micrófono. Y... Ok. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, muy bien. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen la gente que quién soy yo? Ellos dijeron, bueno, dicen que tú eres Juan el Bautista, uno de los profetas, que ya resucitó. Y luego él les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando dijo eso, Jesús le dijo, has dicho bien, pero que no diga nada a nadie. Y que el Espíritu Santo se le reveló esa verdad. Y con eso, nosotros podemos empezar nuestra historia, recordando que Jesús está ya por terminar su jornada en la tierra. Y aquí es donde empieza la historia. Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan a una monte alta aparte para orar. Y mientras que Jesús oraba, su rostro cambió y su ropa se transformó para que sea como la luz. Y se le aparecieron a ellos Moisés y Elías en su gloria. Y ellos, Moisés y Elías, hablaban con Jesús sobre la salida que iba a hacer ya mero en Jerusalén. Los discípulos estaban sobrevenidos con un sueño y cuando se despertaron, vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Y cuando estaban saliendo Moisés y Elías, Pedro dijo, Maestro, es bueno que estemos aquí nosotros para que te hagamos 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés, otro para Elías. Él no sabía qué decía. Y mientras que seguía hablando, se les sobrevino una nube, y entrando la nube tenían miedo los discípulos. Y una voz salió del nube diciendo, este es mi hijo amado, escúchenle a él. Y así termina nuestra historia hoy. Es una historia muy interesante, muy bonita, ¿verdad? Que habla de la gloria de Dios. ¿Alguno de ustedes quiere tomar la oportunidad de intentar decir la historia como pueden? Pero tienen que abrir sus micrófonos. Cualquier persona que quiera intentar, empezando con Jesús tomó aparte Pedro, Jacobo y Juan. Bueno, ok, muy bien, Jaime. Tú sigues entonces, intenta decir la historia. ¿Cómo puedes? Es la primera vez que a lo mejor lo escuchas bien así y te estamos diciendo que lo digas sin uso de la Biblia. Entonces, adelante, pues, a ver qué puedes hacer. Ok, bueno, es un pasaje muy interesante en el sentido de que Jesús
lleva a los discípulos al monte, a la montaña. Entonces llega un momento en que se aparecen dos figuras completamente muy poderosas en el escenario judío. No hay que perder de vista que Jesucristo ante todo era un judío. Ujú. Estamos hablando ante un profeta, que era Elías, y ante un patriarca. Okay. Entonces, dos figuras de gran peso y de gran envergadura para la historia. Sin embargo, bueno, suben y el rostro de nuestro Señor, de la imagen de nuestro Señor Jesucristo fue de completo resplandor, Ujú. completamente de completo resplandor. Los acompañantes en este momento apóstoles que vienen siendo los enviados de Jesucristo, los que capacitó para ser los pilares de su iglesia, según Apocalipsis 24:15, para ser los pilares de su iglesia. Llegaron ellos y llegaron y vieron todo lo que era el escenario, la estructura. Entonces empieza Pedro el irreverente, porque es el carácter del apóstol Pedro, una persona muy espontánea, muy irreverente, y dice, hay que hacerle tres. De hecho, ellos oyen un diálogo, pero nunca supieron qué. Ujú. No está revelado porque, digo, mucha gente se lastima pensando cuál fue la comunicación, pero si Ujú. hubiera sido importante para nosotros, la tuviéramos escrita en la Biblia. Mm. Entonces, la Biblia es muy balanceada, pues Ujú. es un libro escrito mediante Dios, y toda la lectura es Jaime, inspirada. nada más la historia, nada más la historia. Bueno, la No historia. todo, sí. Y Ajá. entonces comentan que si hace tres enramadas, una para Jesucristo, Ajá. una para Moisés. Elías. Ajá. 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 Entonces, se escucha una voz del cielo en la que dice, bueno, Pedro con su irreverencia, pues dice que si hacía tres enramadas, pero la orden del Padre es escuchen a mi hijo, Ok. lo que, Muy- lo que da certeza al mensaje de Jesucristo que Vamos les a darle un aplauso a Jaime. Es su primera vez y contestó muy gracias. bien, muy completo. Este, tenía todas las personas ahí en orden. El rostro y la ropa de Jesús cambiando, las tres enramadas o casas o quién sabe cómo se dice, pues. Muy bien, Jaime, te felicito, te felicito. Tienes que abrir tu micrófono otra vez. Todos tienen que abrir su micrófono Ok. porque vamos a intentar decir la historia otra vez. Yo voy a dejar unos huecos y ustedes van a llenar los huecos, ¿ok? Ok. Entonces Jesús tomó tres personas con él. ¿Quién se acuerda cómo se llamaban esos? Pedro, Jacobo y Pedro, Juan. Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Moisés, Elías y Jacob. Bueno, ellos llegan luego, pues, pero sí tiene razón, ahí estaban. Y subieron al monte Orar. para orar. Y mientras que Jesús oraba, ¿qué pasó con su rostro? Puso brillante como el sol. Resplandeciente. Se cambió, se transformó. ¿Y su Cambió. ropa? ¿Qué pasó con su ropa? Fueron brillantes. muy Brillante como blancas. la luz, se cambió para que se resplandecía como la luz. Ujú. Y se les aparecieron, Palmira, tú dijiste, Perdón, me Elías y Moisés. Moisés y Elías aparecieron en su gloria. ¿Y qué estaban haciendo con Jesús? Estaban Hablando. conversando. Estaban platicando con Jesús sobre su Su ida. Partida. salida, su muerte, pues, que iba a ser Muerte. ya mero en Jerusalén. Ujú. Y los discípulos, ellos estaban
durmiendo. estaban rendidos con sueño, pero al despertarse vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús y Pedro dijo, Señor es bueno. Ujú. a ver, Señor. Marisol, adelante. Señor, es bueno que estemos nosotros aquí, pero si quieres, hagamos 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés y otra para ti. Y Jesús dijo, es buena idea hacerme las 3 enramadas, uno para mí, otro para Moisés, otro para Elías. No, intervino No. el Padre en la orden. Oh, sí, bueno, también dice, Pedro no sabía qué estaba diciendo. Y mientras que hablaba, ¿qué vino? ¿Qué se le sobrevino? Una nube Una nube. brillante. Una nube y una voz del nube dijo, Este es mi hijo amado, al que tengo complacencia, escúchenlo No, él. escúchenle. Ok, muy bien. Ese es mi hijo amado. Escúchenle. En este pasaje en Lucas, no dice, mi hijo amado en que tengo complacencia. Nada más dijo, mi hijo amado, escúchenle. Muy bien, hermanos, muy bien. Vamos a darnos un aplauso. Estoy muy orgulloso de ustedes. Perdón. No, está bien, Marisol. Cuando al escuchar a Moisés y Elías hablando con Jesús, ¿qué podría haber sentido Pedro, Jacobo y Juan escuchando a Moisés y Elías platicando? De hecho, lo dice la palabra, o sea, quedaron embotados, no es algo que no alcanzaron siquiera a asimilar ni a comprender. Ok, muy bien. Lo Bueno, marca la Reina Valeria contemporánea, de que al momento de que bajaron, sucedió el siguiente evento que marca la Ajá. Biblia, pero dice, estaban todavía embotados, o sea, no pudieron comprender semejante mensaje. Ok, sí, pero ¿qué más estaban sintiendo, más que la sorpresa de todo eso? ¿Qué podría haberse sentido escuchando a Moisés y Elías platicar? Emoción. ¿Emoción? Ok, Cheryl. Ajá, Ay, perdón. ajá. Cheryl. Quizás votado. Me ¿Mandé? gusta platicar Con ellos, sí, a lo con- mejor quería platicar con ellos, ¿no? Decirle, a ver, Elías, dime cuando cayó fuego consumir esos 50 o algo así, ¿verdad? Algo muy interesante. O Moisés, ¿cómo era cuando hiciste esa culebra de bronce, verdad? Es algo interesante ahí. Vamos a ver la historia. Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto para orar. ¿Le era importante a Jesús orar? Sí. Demasiado. De hecho, es el ejercicio que más practicaba él en todos los evangelios. Sí, gracias. ¿Qué crees que podemos aprender de Jesús? De que tomaba el tiempo orar y tomaba el tiempo orar con Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué nos podría decir de Jesús, de su carácter de él? Bueno, primero su humildad, ¿no? De que siendo Dios oraba. A ver, un poquito más, Jaime. ¿Me explicas eso un poquito más? Dices humildad. Es un carácter humilde, sobre todo de que él se despojó. Entonces él estando en su renal marcaba esa humildad que tenía él. Sabía que lo que él decía se cumplía, pero sin embargo hay carácter de Jesús de humildad. Primero se reunía a orar, a veces se retiraba solo, a veces con el grupo compacto con Pedro, Jacobo y Juan. Lo marca mucho con las Sí, personas más cercanas. en este caso está orando con Pedro, Jacobo y Juan, nada más. Sí. Entonces, ¿qué nos dice de él, de que se escogió esos 3 personas? De hecho, bueno, era el grupo, bueno, yo le llamo, no lo marca así la Biblia, pero era el grupo compacto, los que más sobresalieron, pero no los más importantes, porque okay. toda la gente, todos los
los apóstoles, los enviados de Jesucristo tuvieron una misión. Entonces no Ok. es bueno menospreciar ni hacer pequeño a uno, pero eran los No, que no, estaban claro. más con él. Sí. Ok. ¿Ustedes qué opinan de lo que dice el hermano Jaime, de que escogió Pedro, Jacobo y Juan porque eran más sobresalientes, pues, por decir? ¿O qué crees que podemos aprender? Esto, yo tenía, pienso que también Jesús quería que vieran de que él tenía comunión con su Padre, Mm, ¿no? Y necesitaba orar. Y para que mm, ellos vieran también y tuvieran que sepan cómo hablar con su Padre. Por eso se retiraba para que Juan, Jacob, ellos lo vieran, ¿no? Y pienso que ellos también, al ver lo que él oraba y pedía, porque a pesar de que era Dios y él podía hacer las cosas que él quisiera, pero él mm. tenía el, ¿no? Comunicación con el Padre, o sea, estaban unidos y él le pedía a él también dirección. Ok, de lo que entendí que dijo Palmira, porque estaba un poquito roto, es que quería mostrarles también, era parte de eso, era como un modelo de la importancia de estar en unión con el Padre. Es lo que más o menos dijiste, ¿verdad, Palmira? Ujú. A ver, Sí. ok, ¿ustedes qué opinan de que Jesús oraba y oraba con Pedro, Jacobo y Juan, los que no han platicado mucho? Pues más que opinión, justo yo me estaba preguntando eso, ¿por qué con ellos y por qué no con otros? ¿O por qué no Interesante. con todos? ¿No? Sí, Ajá. es lo que me estaba preguntando, estaba tratando de comprender. Ajá. Y la primera idea que se me vino, pues fue esa, que era pues a lo mejor su círculo cercano, a lo mejor ya en esta etapa que ya estaba terminando su ministerio, era importante para ir a lo mejor Mm, dejar a un círculo pues más cercano, más preparado, enseñarles algo. No sé, estoy como analizando, estoy pensando, no, no me llega a una conclusión tal cual, pero sí me sigo preguntando por qué con ellos, por qué no con Andrew, hay algo más. otros, ¿no? espérame, Jaime. Eso, lo que dice Caleb nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Podría Jesús haber escogido otros discípulos? ¿A quién podría haber hecho, qué podría haber hecho diferente? Pues podría haberlos llevado a todos, ¿no? ¿A todos? Ok, Todos. muy bien. Ok. Podría haber llevado otros, bueno, Andrés, Como Andrés dijo. y Oh, caray. Ajá. Como Andrés dijo mi esposa, porque es el que discípulo después más llegó a importante. ser como el líder. Ajá. Perdón. Sí, Janice, ya te saliste de estar con Johnny. ¿Te regreso con Johnny, Janice? Déjame mandar a Janice otra vez con Johnny. Ok, Ok. muy bien, ya se la mandé. Janice, te estoy mandando a regreso. Bueno, ya regresó. Hay Podía una haber característica que tienen los del grupo compacto que yo le llamo, Ok. y es que ellos ya estaban tomando un discipulado cuando Jesús apareció en escena. Ellos eran discípulos, lo que tienen en común que ellos eran discípulos de Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Bueno, creo que Juan el Bautista, dos de ellos, no nos da su nombre. Andrés nada más, ¿no? Andrés nada más, quizás uno de ellos. Pero pues interesante que dice Jaime, es interesante. El hecho de que no llevó a todos, como dice Marisol, y no llevó a otros diferentes, pero llevó Pedro, Jacobo y Juan para orar con él. ¿Qué nos puede decir de Jesús, de que nada más quería esos tres? Pues debe haber tenido algún propósito. Ajá. Yo no lo entiendo tampoco, no lo descubro. Tampoco se dice por qué. Ujú. Finalmente él tenía sus motivos, sus propósitos, su soberanía incluso Sí. en todo esto. Ujú. Y pues bueno, Pedro era como decía Jaime hace un rato, era un apóstol
tremendo. Sí, habla Tiene- mucho de él en varias cosas, sí. ¿verdad? Tiene muchas características interesantes que debía pulir, ¿no? Pero Dios veía, Jesús veía un potencial muy grande en él como discípulo, por lo mismo, ¿no? Que era arrojado, era insensato muchas veces y bueno, pero algo había en ese corazón que era la lealtad, el amor que sentía por Jesús era genuino, aunque después tuvo problemas con eso, pero sí era genuino, porque cuando se dio cuenta, pues él se arrepintió y lloró, ¿no? Cuando lo negó. Pero independientemente de eso, Juan era su discípulo amado, era como, pues con el que yo entiendo que era como muy, muy cercano, muy amigo, o era como protegido, porque también no recuerdo dónde escuché o leí que era el más pequeño de todos, el más joven. Entonces, y bueno, de Jacobo no sé mucho, nada más recuerdo que era el hijo de la mujer que quería que se sentaran a su diestra y a su izquierda, si no estoy equivocada. Entonces, bueno, ellos tenían alguna característica y yo me imagino que Jesús quería pulirlos de alguna forma, por eso los llevó. Es mi idea. Interesante. Gracias, Marisol. Cheryl. Ahorita algo me ocurrió, pero no sé. A ver. Es una idea. Estoy pensando que Jacobo, bueno, él y Pedro, también Juan, pensando en el futuro que ellos iban a como Pedro llegó en la cárcel y Jacobo le mataron, ¿no? Él era uno de los que le mataron, ¿no? Y Juan después quizás sabía Jesús, bueno, yo creo que él tenía sus razones, ¿no? Pero quizás él sabía que ellos iban a necesitar después esa vista de su gloria. Un poquito de pulir, No, dijo Marisol. Está puliéndolos, preparándolos, pues, para... gracias, Cheryl. Eso es interesante porque la verdad no sabía yo la respuesta y quería saber algo. Entonces, la historia dice que mientras que estaba orando Jesús, se cambió su rostro y su ropa transformó a ser blanco como la luz. Y se le aparecieron Moisés y Elías en su gloria y platicaban con Jesús sobre su salida que iba a ser en Jerusalén. Es interesante que Moisés y Elías aparecieron. Podría haber escogido a Abraham, que era amigo de Dios, quizás, ¿no? Y Samuel, el primer profeta. Sí, podía haberlos elegido. Sí, pero Pero sigue. la otra vez platicando esta misma historia, hacía Rebe la observación de que Moisés representaba la ley escrita de los judíos y Elías pues representaba a los profetas, las profecías que Dios había dado a los judíos, ¿no? Pero Dios después les dio una orden. Ellos tenían la ley y tenían a los profetas y para ellos eran súper importante y siempre, especialmente los fariseos decían, tenemos la ley y los profetas y eso nos salva y nos libra y por eso estamos del otro lado, o sea, nosotros ya somos intocables. Sin embargo, Dios les dijo otra cosa. Interesante porque, como digo, Abraham, él era amigo de Dios, conocido como amigo de Dios. Y el padre de todos. El padre, el primero justificado por la fe. Y Samuel, el primer profeta, que tenemos archivado, pues. No sé, Arturo, ¿qué dices tú? Tú no has dicho mucho, pues. Sí, hola. Bueno, primero quiero decir el grupo más íntimo del Señor Jesús.
pues hay varias suposiciones, ¿no? Algunos he escuchado de ustedes, que ya había escuchado, pero yo también pensando en esto, ¿por qué los llama a ellos exclusivamente? Y no vemos que aquí solamente, sino como que en otras ocasiones también les dice que vayan con él o cuando estaban con él. No olvidemos que Jesús es Dios, pero también es hombre. Y como hombre se identifica con sus discípulos. Para empezar, él se identifica con ellos se logran identificar con él, pero en estas tres personas, Pedro, Jacobo y Juan, como que hubo algo más íntimo con ellos. Como que hubo una identidad más, ¿sí? Vemos sus personalidades, quizás Pedro, por ser muy impetuoso, él era el primero, el arrojado, y como que había esa libertad que tenía Pedro, que él no se limitaba, quizás como otros. Juan, pues ya lo que escuchamos, era uno de los más jóvenes, el más joven, era pues como también más allegado, ¿verdad? Entonces, como yo aquí puedo pensar en esto, que como que hubo más identidad con ellos, hubo más confianza, no tanto identidad, porque todos identidad, sino que hubo más confianza con ellos. Y tú usaste la palabra intimidad, Arturo. Usaste la palabra intimidad. Explica eso, pues, que eso es importante a Dios. Sí, como que ellos se identificaron más porque lo podemos ver que hubo más como amistad, hubo más acercamiento, ¿sí? Y el mismo Señor Jesús, eso se lo damos por hecho, que Él los buscaba porque Él en un momento dado podía sentir también su respaldo, su apoyo, porque había más intimidad, había más confianza, había más amistad, ¿sí? Cuando tenemos amistad, podemos llegar a tocar puntos íntimos que no con cualquiera de las amistades, sino tiene que ser una amistad más íntima, ¿sí? Una comunión, es a lo que me refiero. Había más comunión con ellos, también había con los demás, pero con ellos había de una manera más cerca, más todavía. Y por eso utilicé esa palabra de identidad también, ¿sí? Entonces, esto es lo que puedo decir con respecto a ellos. Pues gracias, Arturo. Andrew, yo pienso que lo importante es también el testimonio que ellos iban a tener que dar, porque en el pasaje se les pide que no comenten nada a nadie hasta después de su crucifixión. Sí, pero terminamos antes de esa parte. Perdón. Está bien, Jaime, tienes razón. Tienes toda la razón. Nada más lo terminamos justo antes para no meternos en eso, pues. Pero está bien, no hay problema. Sigue si quieres. No, nada más era eso. Ok. Muy bien. Lo que dice el hermano Arturo es muy interesante, porque la historia sigue diciendo, estaba dormido o estaban rendidos de sueño Pedro, Jacobo y Juan, y saliendo de su sueño, vieron a Moisés y Elías platicando con Jesús. Y Pedro, y cuando estaban saliendo, Pedro dijo, maestro, es bueno que estamos aquí para hacer 3 enramadas o casitas, uno para ti, otro para Moisés, otro para Elías. La identidad y la intimidad aún les dejó dormir, Arturo, en medio de un evento sobrenatural, por decir, no sé cómo definirlo, un evento súper bueno, ¿no? Marisol, ¿quieres decir algo? Sí, es sobrenatural, de hecho, o sea, lo que estaba pasando no es normal, no pasa en cualquier momento, o sea, es algo sobrenatural. Sí, algo extraordinario. Sí, y aún así estaban dormidos.
Entonces, tú estabas hablando de la identidad y la intimidad y quiero que comentes un poquito más, porque estaban dormidos o rendidos de sueño. No sé si estaban totalmente dormidos o medio dormidos y despertaron así. Si puedes comentar un poquito más sobre eso también. Bueno, yo creo que no nos dice allí cuánto tiempo estuvieron orando, ¿verdad? Pero podemos darnos cuenta de la consistencia de la oración del Señor Jesús. Y esto me recuerda, me quiere llevar a otro pasaje que solamente quiero mencionarlo para respaldarme lo que estoy diciendo, cuando también los invita en el monte, en el huerto de Getsemaní, y vuelve a suceder algo parecido. Ellos se quedan dormidos. Ellos no están allí para, como él quería, que estuvieran con él, apoyándolo No físicamente, proveían la intimidad con él, pues. espiritualmente, porque dice que también estaban, sus ojos estaban cargados de sueño, tenían mucho sueño. Y bueno, considerando la hora, ¿verdad? Pues era la hora pesada también, ¿verdad? Porque era de noche o ya muy noche, ya casi de madrugada. Entonces, aquí me hace ver también algo semejante que ellos, y sabemos que cuando nosotros oramos es una lucha también, es una lucha espiritual. Yo no sé cuánto de ustedes, no sé si a mí nada más me pase lo mismo, no, o no sé si a mí nada más me pase, pero no sé a ustedes, sé que cuando estoy en oración o cuando estamos orando, no sé, como que empieza a haber luchas, se duerme, les quiere dar sueño o se ponen a pensar en otras cosas, ya están pensando en... Sí. Eso es parte de la lucha espiritual. Yo así ¿Y lo veo esos porque discípulos entonces estaban entonces, peleando con eso? Los discípulos estaban... bueno, no, a lo que me refiero es de que los estaban orando, ¿no? Estaban aparte, no sé, quizás a lo mejor ellos no, pues sí, porque los llevó, los invitó para orar, ¿verdad? Que estuvieran con él para orar, ¿sí? Y entonces sabemos que cuando oramos, pues la oración es parte de la lucha espiritual, porque es donde allí el enemigo se pone, donde hay obstáculos de muchas maneras, ¿sí? Como acabo de decir, una de ellas es de que cuando estás en la televisión, ves una película de 3 horas y quieres seguir y ahí no te duermes. Pero cuando empiezas a orar, estás orando, a los 5 minutos ya tienes sueño. Y tú mencionaste Ya algo te interesante. distraíste. Permíteme, mencionaste la persistencia del Señor Jesús en oración, que Él no se rindió de sueño, Sí, que es muy interesante de Él, de no. que Él no se rindió de sueño en ese instante de orar. ¿Qué Él tenía Él? estaba enfocado. Enfocado, dices. A ver, explica. Sí, O vamos a darle chance a sí. los otros explicar. Uno de ustedes que no Ok. han hablado mucho, explica cuando dice enfocado el hermano Arturo aquí. Jesús no dormía, es que oraba. Y todos somos culpables, pues. Y Arturo dice que se enfocaba. Entonces, uno de ustedes que no han platicado mucho, platícanos de eso, pues, del enfoque del Señor. ¿Escuchan? Sí, Palmira, Ya. adelante. Mira, lo que estoy pensando es de que Jesús tenía que cumplir lo que él había venido a hacer al mundo. Entonces, tenía esa necesidad de estar en comunión con su Padre y por eso que él oraba todo el tiempo. Entonces, y también invitaba a otros a orar, pero
como dice el hermano, él era Dios y también hombre, que tiene dos, tiene su nombre. Entonces, él como estaba con todo el deseo, o sea, él vino con todo para cumplir su misión. En cambio, el ser humano no tenía una mirada puesta en algo así, ¿no? Ok, los discípulos no tenían la misma mirada que tenía Jesús. Exacto, exacto. Ok, eso sí explica mucho, eso sí explica mucho. Caleb, abriste tu micrófono, ¿querías decir algo? No, estaba aún sigo analizando cosas. Ok, muy bien. Es buena la plática ahorita, ¿verdad? Sí. Ahorita que Sí. pasemos a lo de Moisés. Luego, mientras que, y Pedro no sabía qué estaba diciendo cuando dijo, maestro, es bueno que estamos aquí, hacemos 3 enramados, ¿no? Y luego, mientras que estaba hablando Pedro, viene una nube y tenían miedo al entrar la nube. Y una voz del nube dijo, ese es mi hijo amado, escúchenle a él. Y ayúdenme un poquito porque Moisés y Elías vivían 1000 años, más o menos 700 y 1500 años antes de este evento. Y yo creo que sería interesante escucharle un poquito platicar, ¿no? ¿No creen ustedes? Para mí, A ver, Cala primero porque no ha hablado mucho. es un poco, justo cuando dice, estaba pensando ahorita en eso, cuando la voz dice a él oíd, Ajá, precisamente lo que estaba diciendo, porque bueno, Moisés pues representa la Torá, ¿no? O bueno, la ley, ajá. como decían. Pero también ahorita estaba recordando un pasaje en Deuteronomio, me parece, en donde Dios promete que va a levantar un profeta como Moisés en medio de sus hermanos, algo así menciona. Y no sé si no estoy seguro, pero creo que también la figura de Elías, porque mencionan mucho a la figura de Elías antes del Mesías. Y siempre como que va a venir un Elías o una especie de profeta importante antes del Mesías. Pero en medio de estas dos figuras muy importantes, por un lado Moisés, que representa la ley, y también una especie de profeta, y Elías, que lo marcan como el que, una especie de aquel que va a preparar el camino hacia el Mesías. En medio de eso sale la voz y dice, este es mi hijo amado, a él lo oigan. No sé, como si decir, está pasando como legalmente la estafeta a Jesús, ¿no? No sé, de la revelación, de su palabra, no sé, algo así. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Sería padre haberle platicado con Moisés y Elías? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sería padre, ¿no? Hablarle un poquito de cómo era y cómo era Eliseo. No, yo creo que sería bien padre escucharle un poquito. ¿Qué sintió cuando se fue con los carros de fuego? Sí, cómo era el torbellino que le llevó al cielo. Pero el padre dice, a él, a mi hijo amado, escúchenle a él, no a Moisés y Elías. El padre podía haber dicho otra cosa. Con confianza todos. ¿Qué podría haber dicho diferente? Pues Escúchalos. Escucharlo. Escucharlos. Ajá. Bueno, más que nada ahí estamos. ¿Puedo decir algo? A momento, Jaime estaba hablando primero. Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, pero no olvidemos que Cristo es la piedra angular. Él es el cumplimiento de la revelación divina. Entonces, hay ahí la importancia de centrar todo en la piedra angular. Ok, hermano, gracias, Jaime. Hermano Arturo. Sí, quiero comentar algo al respecto de 2 puntos. El primero es que estamos comentando, que está bien, pudo haber sido otro personaje, ¿verdad? Como mencionó hermano Andrés, pudo haber sido Abraham, pero en este caso sabemos que Moisés y Elías
eran dos personajes de los más apreciados, de los más populares, pudiéramos decirlo, en el pueblo de Israel. Sí. Ajá. Mucho respeto a él, la oración, ¿verdad? De que el Padre Celestial, cuando se oye esa voz, él dice, está bien Moisés, es muy importante para ustedes. Está bien Elías, es muy importante para ustedes. Pero este es mi hijo amado. A él escúchenlo. Él es el que debe ser el primero, ¿sí? Para hacerlo resaltar, no solamente su humanidad, porque también él es humano, como Moisés, como Elías, pero él es mejor aún todavía, él es Dios. Y si vemos apoyándonos en de pruebas, una comparación donde dice Jesús es superior también a Moisés, ¿sí? Entonces el Padre Celestial, a través de esa voz, ¿verdad? La superioridad, ¿sí? Tanto como humana y obviamente como divina de Jesucristo, aún sobre estos personajes que son tan importantes, tan especiales para el pueblo de Israel y también para nosotros, ¿verdad? Claro. Pero ese es por un lado, ¿sí? Por otro lado, referente a lo mismo, ¿por qué Moisés? ¿Por qué Elías? Donde todos nos cuestionamos también. Y yo quiero, es una interpretación propia, yo no la he leído en algún comentario ni en algún otro, sino que es algo analizando lo mío. Aquí alguien, uno de nuestros hermanos ya mencionó, ¿verdad? Que Moisés representa la ley, Elías representa como profeta, pero está bien, estoy de acuerdo, pero yo quiero decir esto que las atribuciones que se le han dado y que tiene el Señor Jesús es de sacerdote, profeta y rey, las funciones. Y vemos aquí en Moisés y en Elías, que se puede decir que es el que representa a los profetas. Y Moisés representa a los sacerdotes, porque recordemos que Moisés era levita. Moisés viene de la familia, de la orden, de la tribu de Leví, de la orden de los sacerdotes, de la orden sacerdotal. Su hermano Aarón, quien fue el primer sumo sacerdote, ¿verdad? Fue su hermano, pero recordemos que Moisés también hizo funciones de sacerdote. Una de las funciones del sacerdote es ser intermediario. Otra de ellas es ser intermediario. Eso es una de las funciones del sacerdote. No solamente es hacer sacrificios, no solamente es hacer ceremonias, sino algo muy importante es el ser la intercesión. Y vemos que Moisés, en repetidas veces, cuando el pueblo iba en el desierto, Moisés tuvo que interceder aún por el pueblo, aún hasta el punto de dar su vida por el pueblo. Entonces yo veo que allí está Moisés como sacerdote, Elías como profeta, pero faltaba la función de el rey. Y el rey es Jesucristo. Vemos que ahí están las tres funciones que cumplió Jesucristo. Jesucristo es sacerdote, ¿verdad? Jesucristo es el profeta máximo de los profetas, el máximo de los sacerdotes y el rey. Ahí yo puedo ver en ese cuadro las tres funciones que hizo Jesús.
como sacerdote, como cantante, lo iba a demostrar. Ok, porque mira, Eso es lo que puedo gracias comentar. Arturo, porque cuando Pedro dijo, hacemos 3 enramadas para ti, para Moisés, para Elías, eso impactó al Padre. Cheryl. Ujú. Como que parece que Pedro estaba diciendo, como poniéndolos en el mismo nivel. En el mismo nivel, el padre Sí. Ujú. no lo aceptó así, o le impactó al Padre. Sí, como que el padre dijo, no, No. mi hijo, escúchale a A él. él, escúchenle. Escúchale. Ok, muy bien. Oigan a él. Ok. Él es superior. Ajá. Ha sido una buena plática, ¿verdad? Eh, ¿Cuál parte de esta historia les tocó fuerte de lo que hemos platicado? Ujú. ¿Caleb? Sí, la cuestión de la intimidad. Sí, mira, en esta historia vimos de que Jesús tenía amistades particulares que le apoyaban en varias ocasiones en oración, en esta ocasión de oración. Hoy en día hay amistades que se apoyan uno al otro en Sí, espirituales, ¿sí? sí, En qué manera se apoyan uno al otro? en todas las formas. A ver. Yo puedo decir que tengo amigas que que me regañan, que, que me guían, que oran por mí, Ok. que lloran conmigo, que me permiten llorar con ellas, que puedo abrirles mi corazón íntimamente y decirles, ¿sabes qué? Hice esto, pasó esto, o he sido esto, o voy a hacer esto, ¿no? Entonces, es muy, muy importante la amistad de una persona, sobre todo cuando podemos ser empáticas. Y para mí muy importante en una amistad es esa parte en la que no te solapa o no es tu cómplice cuando haces lo equivocado, sino te hace ver esto que estás haciendo no está bien Oh. o lo que vas a hacer no es correcto. Eso es muy importante en una amistad verdadera y Dios nos muestra su amor en esa forma. También es nuestro amigo Jesús. Y con Pedro era su amigo, porque a pesar de que Pedro lo amaba mucho, siempre lo estaba regañando o le estaba diciendo esto. Y pues bueno, Ajá. yo, yo, Ajá. Sigue, hermana. Sí. yo también quería comentar que a mí sí me impresionó, me hizo reflexionar mucho el área de la oración. Lo tan importante, y es algo que hemos repetido infinidad de veces. Jesús oraba y lo más importante para él era orar, hablar, estar en comunión con su Padre. Sin embargo, muchas veces, y lo digo por mí, a veces como que caemos en pues no sé cómo decirlo, pero el caso es que ya no es tan necesario a veces para mi cerebro, para mi humanidad, orar. Y eso está pésimo. Jesús es nuestro maestro y nos mostró, ¿no? Qué tan importante era el orar y él pasaba horas, noches enteras orando y pues eso habla también de que pues tenemos que seguir sus pasos en las cosas pequeñas, en las cosas grandes. Jesús todo lo hizo grande, todo lo que él hizo es grande, pero a veces nosotros vemos como pequeñas las circunstancias, situaciones, y creo que la oración es vital para nosotros. Y me digo, a mí yo he estado batallando estas últimas semanas con eso, ¿no? De hecho, me doy cuenta, estoy en el trabajo y voy a comer y me acuerdo, ¿no? Pues es así como ya la costumbre, hay que orar por la comida y digo, ay Señor, perdón, no he hablado contigo. O temprano me paro y voy a orar y estoy pensando no sé en qué y digo, rayos, ya es bien tarde y me paro y ya no oré. Entonces, ese tipo de cosas, como que van desgastando y creo que hoy es un buen día para mí de tomar más en serio la oración, más con fuerza para mí. Sí,
Sí, porque Pedro, aunque se le pinta, pues, un poquito exagerado. Yo creo que todos somos culpables si no dormir, dejar que la mente sale en la oración, ¿no? Sí, de hecho, Este, culpable. bueno, seguimos platicando de la amistad. Cheryl. Bueno, algo como un pensamiento de que cuando los llevó a orar y a lo mejor Dios, Jesús quería que ellos, como él necesitaba también esa intimidad, lo había tenido con el Padre, bueno, tenía con el Padre y que parece que quería que ellos entraran, conocieran intimidad que él tenía con el Padre en oración y es interesante que Dios termina diciendo a él oír como de la oración, ¿no? Y que muchas veces estamos plática, ¿no? Y como que siento que Dios quiere también que oímos, que escuchemos en la oración, ¿no? Más. Okay. Y es una idea compartida, escuchando su Pues vamos a voz. hacer esta pregunta entonces. ¿Alguna vez alguno de nosotros hemos orado con un amigo o nuestro cónyuge? Y hemos experimentado una intimidad muy bonito con la persona y con Dios. ¿Y quiere Sí. compartirnos? A ver, ¿quiere compartirnos? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros como esposos hemos pasado por muchas cosas, muchas pruebas. Y yo recuerdo, en alguna ocasión con mi esposo estábamos los dos muy asustados por situaciones pues muy preocupantes que teníamos. Y yo me acuerdo que rozábamos mucho, ¿no? Por lo mismo, ¿no? O sea, cualquier cosa nos... Y yo me acuerdo que me acerqué con mi esposo y le dije, vamos a orar. Y nos pusimos de rodillas los dos y oramos y lloramos y los dos hablamos con Dios y eso fue esa fue una cosa muy bonita porque yo siento que a partir de ese punto las cosas empezaron a mejorar, como que sabíamos que estábamos no solos, sino en problemas, pero ya no estábamos solos, ya estábamos haciendo partícipe a Dios de nosotros, porque muchas veces nuestra soberbia nos llevó por cosas, no, yo puedo, yo esto, yo, ¿no? Y tomamos decisiones y no tomamos en cuenta a Dios y cuando estamos en problemas, sin embargo, Dios es bueno. Y Él estaba en ese momento con nosotros y las cosas empezaron a cambiar y sí estaba difícil, sí tardó mucho tiempo en mejorar todo esto, pero nos empezamos a sentir mejor. Las cosas empezaron a mejorar. Y la verdad es que sí es muy padre cuando uno ora ya sea por un amigo o un amigo ora por ti cuando tienes problemas y conflictos, sobre todo que tienes el alma apachurrada y es muy, muy, muy edificante y como que eso libera y nos hace sentir como más confiados. Entonces, orando con tu esposo, ¿tú crees que mejoró tu relación con él y con Dios? Sí, sí, de hecho sí, en muchos aspectos. Qué bonito, qué bonito. Amén, amén. Bueno, vamos a tener, si alguien tiene otra cosa que quiere compartir.